Bueno, muy buenos días. Buenos días. Eso es, ya qué bueno que están por acá conmigo. ¿Han dormido bien, verdad? Bueno, bueno, ahí estamos. Pues seguimos con nuestro estudio. Miren, hay varias cosas que a veces uno omite por cuestión de tiempo y eso que me tomo mi tiempo, pero la realidad está en que le estaba comentando a las señoritas acá, el estudio que les estoy compartiendo es algo que ha venido desarrollándose a lo largo de 30 años de ministerio. Uno podría pensar que cuando uno se convierte al Señor, uno entiende lo que Dios quiere para nuestra vida y cómo debemos de hacerlo. Pero todos estamos en un proceso. Llegamos y nacemos en el Evangelio. Y cuando naces, ¿qué eres? Un bebé. ¿Y qué tiene que hacer un bebé? Crecer. Y en el caso de la vida espiritual es lo mismo. Es algo anormal que un bebé se quede como bebé por siempre. Si esos preciosos bebés que vemos por ahí, que los papás andan, ¿verdad?, cargando, alimentando, arrullando, todo esto, se quedarán como bebés por siempre, que a veces las mamás quieren, ¿no? ¿Verdad que sí? Quieren, pero te aseguro que ese no es el anhelo, porque el anhelo es que nuestros hijos crezcan, maduren, y déjenme decirles algo más. No solamente que maduren y sean la clase de jóvenes y señoritas que deben de ser, de hombres y mujeres que deben de ser, y déjenme señalarlo y subrayarlo, hombres y mujeres. No hay más, ¿eh? No hay más. Y digo, no estoy bromeando, porque estamos viendo una sociedad sumamente perversa que está queriendo trastornar por completo y renombrar las cosas que Dios ha definido. No te dejes arrastrar. Pero una vez que un hombre y una mujer maduran, ¿qué es lo natural, lo normal que pase? Que el hombre se una a su mujer, la mujer se una a su hombre y los dos formen una sola carne. ¿Y qué es lo más común que ocurre después que dos personas se unen? ¿Qué pasa? ¿Es un secreto o un misterio? Aquí sí sabemos, ¿verdad? ¿Qué pasa? Hay bebés, hay reproducción, hay multiplicación. ¿Sabes? En la vida espiritual, escúchame bien, es igual. Dios espera que maduremos al punto de que podamos reproducirnos en otros. Y si tú no estás invirtiendo tu vida en otro, has perdido de vista lo que Dios quiere para tu vida. De todos es reproducirnos espiritualmente, de todos los hijos de Dios, de todos. Y la misión siempre ha sido la misma. Cuando Adán y Eva fueron creados, lo primero que Dios les dijo fue: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra. Dicen, bueno, pero ese era un tema físico. No del todo. Eran seres humanos antes de la caída que eran conforme a la imagen y semejanza de Dios. Es curioso que cuando Adán y Eva caen, lo primero que pasa después que empiezan a reproducirse, dice que concibieron hijos conforme a la imagen y semejanza de Adán, ya no de Dios. Habían perdido algo. Habíamos perdido algo, pero Dios se puso en acción para recuperar ese algo. ¿Sabes que eso tiene que ver con la salvación? ¿Sabes que eso es justamente el hecho de que Dios volvió a traer justicia y santidad a nuestras vidas cuando a través de la sangre del Cordero nos ha redimido y ahora nos ve como si nunca hubiéramos pecado bajo su sangre y nos da su santidad de manera posicional, pero también quiere que generemos y crezcamos en santidad de manera práctica? ¿Cuándo fue la última vez que le pediste a Dios, Señor, hazme más piadoso? Señor, hazme más santo. Señor, quiero reflejar con más claridad lo que tú eres. Piensa en eso un momentito, porque pedimos dinero, pedimos trabajo, pedimos protección, pedimos salud. ¿Qué más? Ahora, está bien, no digo que no, pero tu vida espiritual, pero tu reflejo, tú como espejo para reflejar la gloria del Señor. ¿Cuándo fue la última vez que de rodillas y llorando le dije, Señor, perdóname porque no soy lo que debería ser, porque no he madurado como debería ser? Ya tengo 1 año, 2 años, 3 años de conocerte, 20 años, y sé que me falta mucho. Ahora, qué bueno que te des cuenta, eso es una ventaja, pero es obvio que hay que ponernos manos a la obra. Entonces, cuando iniciaba mi ministerio como pastor titular en una iglesia, empecé a entender un poquito más estas verdades.
porque la vida espiritual es como criar hijos. El multiplicarnos espiritualmente es como criar hijos. Y las mamás presentes y los papás presentes no me dejarán, no negarán lo que voy a decir a continuación. Si hubieras dejado a tu bebé, vamos a decir, tiene 3 meses, te toca ir a trabajar, porque la sociedad tristemente está así ahora, ¿no? Y mamá y papá tienen que trabajar porque hay que pagar el alquiler, hay que pagar la hipoteca, hay que esto, hay que aquello. Entonces dices, bueno, hijo mío, ahí está la mamila, el biberón, ¿verdad? Prepárate tu leche cuando tengas hambre. Si necesitas ir al baño, recuerda que hay que levantar la tapa antes de ir, ¿verdad? Y luego la bajas cuando le das ahí. Y si necesitas ducharte, regula así el agua y nos vemos en la tarde. ¿Cuántas mamás dejaron así a su hijo de 3 meses? ¿Por qué? Porque necesita crecer, desarrollarse, y un bebé requiere toda la atención, requiere el cuidado, requiere que le asees, requiere que le bañes, que le duches, que cambies su ropa, que le alimentes, que es más, la comida no le das el filete entero, ¿verdad? A esa etapa todavía comen, ¿cómo le llaman acá? La comida triturada, ¿verdad? Papillas, potitos, yo no sé, ¿verdad? Es que he escuchado nombres diversos, entonces quiero usar el que ustedes... Yo le digo, ya ni sé cómo le digo en México. Bueno, ya se me olvidó, ya vendrá eso. Porque tienen uno que tener un proceso más ligero para quien está apenas desarrollando. Y la Biblia nos hace eco también de eso. Tenéis necesidad de leche y no de vianda, decía el apóstol Pablo a los hebreos, que creo que es quien escribió este libro. Ahora, el detalle está en eso, que a veces nosotros mismos retrasamos nuestra madurez espiritual al punto de que tenemos necesidad de que todo el mundo nos esté triturando la comida espiritual para comer. Eso no es normal. Todo hijo de Dios debería llegar a un punto donde debe tener más independencia en su desarrollo espiritual y asumir más esa responsabilidad. Todo hijo de Dios, especialmente los que tenemos un poquito más de tiempo, para tomar de la mano a alguien que está naciendo y que necesita esa ayuda, necesita esa instrucción, necesita, sí, comer de lo que tú mismo le preparas, pero con la esperanza y la meta que un día él mismo pueda prepararse para poder enfrentar la vida, madurar y reproducirse en otros. Yo no sé, te lo dejo ahí a tu conciencia. ¿Cuántos hemos podido guiar a alguien a los pies de Cristo y no solo guiarle, sino después tomarle de la mano y ayudarle a crecer en el Señor? Esto no es una tarea de pastores, es una tarea de la iglesia del Señor. Yo los vi con cara de what, ¿verdad? Es que sí, y tenemos que hacerlo nuestra meta. Por eso la pregunta otra vez de la noche anterior, ¿en tu vida y ministerio eres obediente? Ah, no, esta no es, qué barbaridad, esta es la última de hoy, perdón. Es que como están igual las diapositivas, aquí está, ¿verdad? Aquí está la pregunta, no, ni siquiera es esta. Qué barbaridad. Y yo estaba muy adelantado en mis notas, dije, uy, vamos, pero llevándolo bien. ¿En tu vida como creyente estás haciendo lo que Dios manda o lo que tú quieres? Dirán, pero, a ver, esto de lo que yo quiero, ¿qué no se trata de hacer lo que uno quiera? ¿Qué no se trata de libertad? ¿Qué no se trata de disfrutar? ¿Qué no se trata de prosperar? ¿Qué no se trata de eso la vida? Pues no, alguien te engañó. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Ahora, no tengas temor. Cuando uno entrega la vida al Señor, uno entiende y disfruta a plenitud la vida porque lo ves de la manera que Dios lo ve. Él no nos roba nada. Y a veces nos seguimos creyendo la misma mentira que creyó Eva. No moriréis. Sabe Dios que el día que comas de este fruto, porque realmente lo que el diablo está diciendo, ¿a poco Dios no los deja comer de este árbol? Y sabes que a veces tú mismo piensas lo mismo, dices, ¿a poco no puedo hacer lo que yo quiera? No puedo darme mi gusto en esto y en aquello. ¿Qué hay de malo con esto? ¿Qué hay de malo con aquello otro? Es la misma pregunta que el diablo le hizo, el cuestionamiento que le hizo a Eva y sigue funcionando. Dios no quiere privarte de nada. Dios quiere que tengas verdadera libertad. Pero es en sus términos. Siempre vemos lo que Dios dice que no, pero no te das cuenta todo lo que Dios te dice que sí. De todo árbol podrás comer, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Qué hay de malo en eso, chicos? ¿Te das cuenta cómo somos? Enfocando aquello único que Dios me dice que no,
y no viendo la variedad inmensa de aquellas cosas que Dios me dice que sí. Inmensa. Plenitud, libertad, variedad increíble. Sí, dice, está este límite, pero queremos romperlo porque me estás guardando algo muy bueno. No quieres que yo experimente esto algo muy bueno. Y yo quiero hacer lo que yo quiera, no lo que tú digas. Y si seguimos con esa actitud, no crecemos. Truncamos nuestra vida espiritual y no dejamos que la plenitud de Dios actúe en nuestra vida. Pero hemos hablado de lo que debemos. Pero hoy espero que podamos hablar de lo que, de lo que es en sí el proceso que debemos de realizar, cómo lo debemos de hacer. Vamos a escribir un poquito más estas cosas, hacer discípulos, porque recuerden que estamos hablando de propósito y misión. Propósito es que magnifiquemos a Cristo con nuestra vida. Y lo resumo, bueno, hermanos que van llegando, a lo mejor, bueno, después están los videos por ahí, ¿no? O los audios, no sé qué va a estar a disposición. Pero el propósito eterno de una persona, del creyente, de la creación, es traer gloria al nombre del Señor. Pero ¿cómo podemos hacer que alguien quien es glorioso sea glorioso si Él ya es glorioso? Bueno, sencillamente, cuando tú eres la clase de hijo que Dios te llamó a ser, traes gloria a su nombre. Y lo magnificas. Y la gente lo puede ver. Y recuerda esto. Cuando Pablo estaba escribiendo esas palabras en Filipenses, él estaba en la cárcel. Y él estaba diciendo claramente que magnificaría a Cristo por su cuerpo, por vida o por muerte. Y es que tienes que ver esto. Tu cuerpo es como un telescopio. Para muchísima gente, Jesucristo es alguien sumamente distante o inalcanzable. Y es ahí donde tú entras en acción. Porque en tu comunión con Cristo, en tu conexión con Él, lo haces cercano y visible. La más inmensa mayoría de la gente en el mundo nunca leerá la Biblia. Pero lee tu vida todos los días. ¿Sí o no? Y lo decimos claramente. Lee tu vida. Por eso es bien importante las cosas que decimos, las cosas que hacemos, y no me malentiendan, porque a veces pensamos que ves que otra vez no hacer. No, es hacer. El cristianismo es propositivo. Casi siempre la gente tiene la idea negativa. Por ejemplo, no hagas lo que no quieres que te hagan. ¿No dice eso la Biblia? No, pues no lo dice así. Dice que haces y trates a otros como quieres que te hagan y traten contigo. Y la gente por eso luego piensa, yo no le hago mal a nadie. Bueno, y por eso soy bueno. ¿Sabes qué? Te equivocas, porque la Biblia dice que debes de hacer bien a esa gente. No hacer mal, sino es hacer bien para con esa gente. Y esas cosas tienen que nacer. No podemos obedecerlas como un soldado obedece el mandamiento de su capitán. No podemos. Porque al hacerlo así, tarde o temprano, nos cansamos. Porque esta carne es débil, esta carne quiere su propia gloria, esta carne quiere su reconocimiento. Entonces, hacemos lo que el diablo. Queremos establecer nuestro trono. Queremos tener la gloria de Dios. No, hermano, jamás yo osaría hacer eso. Te digo, todos los días. Todos los días. Cuando dices lo que yo quiero, no lo que tú, estás diciendo yo mando. Es mi trono, es mi vida, yo hago como yo quiero. Todos los días, todos los días. Yo me enfrento a la misma realidad. Yo no estoy hablando de cosas que yo he superado por completo, me las tengo que recordar todos los días. Claro está. Ahora, déjeme ver, ¿a qué hora tenemos que terminar, pastor? Porque se me olvida esto a las 11. ¿A las 11? ¿A las 11? Sí, ya. Sí, ya sé. Ok, vamos para allá. Pero déjame decirte que, otra vez, retomando, este asunto de ser discípulo de Cristo es no solo aprender, sino es buscar ser como tu maestro. Y es un proceso en el cual todos los que hemos confiado en Cristo, verdaderamente estamos. Y estamos en diferentes etapas todos. Ahora hay que entender eso. Y el que está más maduro no debe juzgar y menospreciar al menos maduro, y el que es menos maduro no debe juzgar al que es más maduro. Y Romanos 14 nos da una lección tremenda de eso, porque luego a veces juzgamos la libertad en Cristo de otro, o a veces menospreciamos a aquel que, oye, te falta mucho para entender, ¿verdad? Y lo único que muestran ambos extremos es que no son lo que deberían ser.
hay arrogancia de ambas partes y no es lo que Dios quiere en nuestra vida. Debe de haber el vínculo del amor que nos ayuda, que el que está en un punto de proceso espiritual más alto entienda que el liderazgo bíblico es aquel que sirve, aquel que es el siervo. Si Dios me pone en una situación de ventaja, sea en lo espiritual, sea en lo económico, sea en lo que sea, es para que yo sea bendición a otros, no para que me levante encima de los demás, sino para que sea más útil a los demás. ¿Estamos? ¿Están conmigo? ¿Sí? Sí, pueden decir amén, así es, no gritar, pero bueno, sí pueden decir estas cosas, ¿verdad? Muy bien. Así que es un proceso. Y vamos ahí al libro de Efesios capítulo 4, versículos 11 al 16. No lo escribí, no sé por qué, normalmente procuro escribirlo acá para ahorrar tiempo. Pero vamos a verlo en nuestro ejemplar de la Biblia porque conoces esa porción y es que esto nos da la clave para mostrarnos ese proceso que debemos vivir y los diferentes aspectos de la importancia que te metas en ese proceso. Ahora, déjame decirlo, aquí hay un pastor Alberus presente y no sé quién más esté a cargo de ministerios y otras cosas. Déjame decirte esto, el hacer discípulos no concluye con una serie de lecciones. Creo que todos entendemos eso, los que estamos en el ministerio, porque el ser un discípulo de Cristo no es tema de 15, 20 o 30 lecciones, es un tema de la vida. Yo sigo a Cristo no durante 15 lecciones y ya estoy listo, ya soy como Cristo. Son solamente un pretexto para reunirme con una persona para transmitirle vida espiritual, ayudarlo a llevarlo a ciertas etapas espirituales y luego, ya que tenga cierta madurez, desde luego que él siga su discipulado en otra etapa, donde él es más independiente, pero tiene que tener bien claro que la meta es Jesucristo. Veamos ahí en Efesios capítulo 4, versículo 11 al 16. Efesios capítulo 4, versículo 11 al 16. Vamos a hacerlo de la siguiente manera. Yo voy a leer el versículo 11, ustedes el 12, los que traen ejemplar de la Biblia, y así sucesivamente de manera antifonal hasta que cerramos en el versículo 16, ¿vale? ¿Sí me entendieron? Yo el 11, ustedes el 12, y así antifonalmente hasta el 16. Dice así, y Él mismo, Dios, el Señor Jesucristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura, de la plenitud de Josué Valcárcel. Perdón, pero no dice eso la Biblia, ¿verdad? ¿Sí están conmigo, verdad? ¿Saben? A veces idolatramos a nuestros líderes. A veces pensamos que la medida, la estatura, la plenitud es de quien está delante de nosotros. Y aunque tenemos una responsabilidad grande de ser ejemplo digno de ser seguido, esa no es la meta. La medida de la estatura, de la plenitud, dígalo conmigo, de Cristo. Y sabes que eso nos pone en nuestro lugar a todos nosotros. La vida cristiana no es una competencia entre a ver quién es más espiritual. Si hay una competencia real, es contra ti mismo. Y la meta no es ni siquiera que tú seas mejor. A veces cuando escucho creyentes decir, no, es que toda esta instrucción bíblica me ha ayudado a ser mejor persona. ¿Sabes qué? No entiendes el evangelio. Dios no quiere que seas mejor persona. Dios quiere que reflejes el glorioso carácter de Cristo. Es algo poderoso. Es algo trascendente. Es algo único que la gente lo percibe cuando lo vives. Pero ya les estoy predicando. Versículo 13, ustedes. Hasta que todos... A ver, otra vez. Yo leí el versículo 12. Ustedes ahora el 13, ¿verdad? ¿O no? Yo di el 13. Ah, perdón, discúlpeme. Es que vi Cristo y al final de los dos versículos. 14, gracias. Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo. Versículo 16,
de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Hay varias cosas que resaltan con una lectura superficial de este pasaje y voy a intentar desplegárselas lo más pronto que pueda para entender y para poder avanzar en este asunto del proceso en el cual todos estamos. Una de las realidades que podemos ver en este pasaje es que el ser discípulo de Cristo es un proceso que es una tarea principalmente de los líderes espirituales de llevarla a cabo. Pero déjame decir y agregar algo más. Es tarea así del pastor y los líderes porque la Biblia dice, y Dios constituyó a unos apóstoles, a otros evangelistas, a otros profetas y a otros pastores y maestros a fin de perfeccionar ¿a quiénes? A Santo Tomás, a Santo ¿quién? ¿No? A Santa Nuri, a Santo Adriel, a Santo hermano Antonio, ¿verdad? San Antonio, ¿verdad? De Padua, no, ¿verdad? Ese no. Sí, al santo que eres tú. Miren, déjenme les doy un dato muy importante aquí. ¿Sabes cuántas veces se repite la palabra discípulo en los evangelios? ¿Una adivinanza? ¿Cuántas crees? 12, dice, pues son 12 apóstoles, 12, no, son muy poquitos, hermano, ¿verdad? Es más que eso. ¿Cuántas veces? En los 4 evangelios, la palabra discípulo o discípulos se repite, ¿cuántos crees? Es una adivinanza, porque yo no les dije cuéntenlas, ¿verdad? Entonces les hubiera dicho eso anoche para que leyeran los... Ahí está la concordancia, ahí rápido lo tienes, ¿no? La mayoría de las concordancias puedes tenerlo. Bueno, les doy el dato. Más. Bueno, buenas adivinanzas, ¿verdad? Ahí va. 256 veces aparece la palabra discípulos. Ahora, y un discípulo es uno que aprende porque quiere llegar a ser como su maestro. Pero ¿sabes lo que me llamó la atención? En el libro de los Hechos casi desaparece esa palabra. No recuerdo ahorita el número, pero creo que son como 50 veces que aparece esa palabra en el libro de los Hechos. Pero cuando llegamos a las epístolas, Romanos, 1 y 2 de los Corintios, Gálatas, ¿me ayudan? Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses. Hay que aprendernos los libros, ¿verdad? No, sí se lo saben. Pero lo que me llama la atención es que cuando llegamos a las epístolas paulinas, desaparece la palabra discípulo. Y eso otra vez te digo, es que se da uno cuenta cuando lees la Biblia 20,000 veces. Bueno, no las he leído tanto, no quiero exagerar. Nada más unas 19,999, algunas cosas así, ¿no? Pero te vas dando cuenta cuando vas tomando nota, cuando vas viendo, a ver, ¿por qué Dios me dices discípulo aquí? ¿Y por qué de repente ya no me dices tanto discípulo, sino creyente o de este camino, y de repente cristiano? Y no me seguiste diciendo cristiano. Quiero ser claro también con esto, porque a los creyentes se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía de Siria. Por primera vez. Y ahí está la mención, pero no se nos vuelve a decir realmente mucho, no se usa como que el término cristiano es más que lo adoptamos siglos después, pero no en ese momento. Me llama la atención eso. O sea, se generalizó mucho más, no que no se usara, de nada. Sí, claro, se empezó a usar y la gente nos empezó a los creyentes a decirnos cristianos por el estilo de vida y que bueno, era una manera peyorativa, pero realmente lo que el creyente que era dicho, me están diciendo cristiano, pues claro, es lo que quiero ser. Un pequeño Cristo, alguien que refleja la gloria de Cristo, alguien que es identificado con Cristo. Pero llegamos a las epístolas y desaparece el término discípulo. ¿Y sabes cuál es el término que impera entonces? A los santos en Cristo Jesús, que están en. Y el término santo es el que ahora prevalece. Otros términos aparecen, pero el que prevalece para dirigirse o identificar a los creyentes en Cristo. Ahora, esto ya nos da un cuadro, Un discípulo es uno que aprende y que está creciendo en un proceso de madurez espiritual para llegar a ser el santo que Dios quiere que sea. Y esa palabra es muy grande. Porque ser santo no quiere decir nada más no peco, porque sabemos que pecamos. Esa palabra tiene que ver con el mismo carácter y naturaleza de Dios. Es uno de sus atributos. Él es santo. Y no quiere decir nada más que Él es impecable. No quiere decir nada más que está apartado del mal. Quiere decir que Él es único.
Y Él quiere que tú y yo reflejemos eso. Y por eso hay muchas cosas que el creyente renuncia. No por decir, es pecado, no, porque quiero reflejar la gloria misma de mi Padre. Y que la gente cuando me vea una persona única, no por decir que yo soy especial, sino porque Él es glorioso. Y Él ha tocado mi vida. Y Él está haciendo una obra trascendente en mí y a través de mí. Pero a veces eso se nos escapa cuando no dejamos que Dios obre en nuestras vidas. ¿Qué dice 1 de Pedro 1, 15, 16? Sed santos porque te mando que seas santo. Dice, sed santos porque yo soy santo. ¿Te das cuenta? Es mucho más alto. La motivación tiene que ver con su misma naturaleza. Y cuando tú decides amar a Dios con todo el corazón, que es el primer y grande mandamiento, empiezas a menospreciar todas aquellas cosas que antes te eran atracción. Hay muchas cuestiones que podrían no ser pecaminosas necesariamente, pero que llegan a tomar un lugar de relevancia en nuestra vida que no debería tener. Muchas. Cualquier cosa casi. Pero cuando empiezas a amar más a Dios y empiezas a conocerlo más, a entender su propósito, a querer ser como Él quiere que seas, esas cosas van perdiendo brillo, van perdiendo atracción. Y empiezas a actuar como el apóstol Pablo decía en Filipenses capítulo 3, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las tengo como pérdida por amor a Cristo. Y aún dice, tengo todo como basura por la excelencia del conocimiento del amor de Cristo, por amor del cual lo he perdido todo, dijo él. Todo. Todo. ¿Qué es todo? Pastor, pues todo. No, pues enlista tu todo, Porque tu todo es diferente a mi todo, quiero decirte, porque a lo mejor tú tienes ciertas pasiones que yo no tengo. Pero debe ser tu todo. Ahora, los pastores están para el perfeccionamiento de los santos, los líderes espirituales, los maestros de escuela dominical. Y déjame decirte algo, cada vez que te enfrentes a la Biblia, tu oración debería ser esta: Señor, perfeccióname. Cada vez. Cuando escuchas a alguien enseñarte, gritarte como yo, perdón, verdad que soy algo gritón, pero bueno, es parte de mi naturaleza, ¿no? Y yo sé que aquí en España son más tranquilitos para enseñar y bueno, dicen que a la tierra que fueres es lo que vieres, pero no puedo hacer eso, ¿verdad? Eso no me nace, ¿verdad? Pero bueno, el detalle es cada vez que tú lees la Biblia, tú solo, tienes tu tiempo de devoción. Cada vez que escuchas, vas en el coche, ¿verdad? Y pones un capítulo de la Escritura para escucharlo. Cada vez que oras al Señor, cada vez que tienes una reunión por ahí, por acá, de oración, de jóvenes, de campamento, de iglesia, claro está, deberías estar ansioso diciendo: Señor, muéstrame en tu palabra qué cosas no están ahí que deberían estar y qué cosas están que no deberían estar. Y perfeccióname. Hazme más santo. Más como tú, más como tú. ¿Sabes que una de las porciones que más me golpeó en el inicio de mi ministerio, allá en 1990, cuando asumí el reto de ir a iniciar una iglesia en la Ciudad de México, teniendo 19 años, fue Juan capítulo 3, versículo 30. Pero es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Y yo no entendía mucho de eso todavía, sinceramente, pero entendí una cosa. El perfeccionamiento no es que yo sea mejor persona. El perfeccionamiento es que Cristo sea visto en mi vida. Y la tarea del líder espiritual es ayudarnos a eso. Y si, aunque no tengas un líder espiritual, tu comunión con Dios, tu relación con Dios, tu devoción a Dios debe de estar buscando eso ansiosamente. Este mundo necesita ver a Cristo. ¿Estamos de acuerdo? Y la única manera que lo podrán ver es en tu vida. Lo has escuchado de muchas formas, pero yo quiero ser enfático en que tiene que ver con ese sello de santidad que Dios quiere dejar claro en tu ser. Santidad no es mojigatería, no es santurronería, me espanto de todo. Santidad es reflejar el hermoso carácter de Cristo, quien murió por mí, aborreciendo el pecado y amándome a pesar de lo que yo era. Santidad es entender claramente que mi unión con Cristo va a ser una tan vital que reflejo quién es Él, único, que desprecia la maldad, que aborrece el pecado
pero que ama la verdad y la justicia con una profundidad infinita y quiere desplegarlo en tu corazón. Esta área del pastor, ciertamente, Dios establece liderazgo en la iglesia para la edificación del cuerpo de Cristo. Es la responsabilidad de quienes nos presiden en el Señor de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Cómo nos golpea estas cosas? Porque, bueno, decimos en México, tengo un asuntito pendiente que comerme con algunos pastores en la zona centro de España. Porque siempre me están diciendo, hermano, predícale a los jóvenes que se entreguen, que sirvan, que esto, que aquello. Y pues sí, les puedo predicar, ¿no? Eso, creo que el pastor a lo mejor me diría, sí, hermano, amén, amén, dales. No sé, ¿verdad? Igual y no. Me dicen algunos pastores por ahí. Pero ¿sabes una cosa? Una de las cosas por las cuales a veces no queremos servir es porque no estamos puestos en ese proceso. Y a veces nosotros los pastores o los líderes tenemos la culpa de no dar la oportunidad de ir desarrollando en ese proceso. Y en el desarrollo de ese proceso, ¿sabes qué pasa? Es que es verdad que uno tiene que tener cierta madurez, pero yo no soy, ni era, ni seré. Muchísimas gracias, hermano. Saben que no quedará sin recompensa ningún vaso de agua fría, dice la Biblia, ¿no? Entonces, y en este calorcito, yo creo que recompensa doble, hermana, ¿eh? Gracias. Ahora, ya me desconecté, ya ven qué barbaridad. Uf, qué mente la mía, el COVID. El proceso. Sí, pero lo que quería comentarles es que no sé qué pensarán ustedes de que yo le dijera, a ver, ¿cuántos años tienes, Adán? 13. ¿Cuántos años tienes, hijo? 13. Uf, están muy desarrollados ustedes, muchachos, qué bárbaros. ¿Habrá alguien aquí de 17? 17. ¿Qué? Sí, acá, sí. ¿Qué pensarían que dijera Nuri? ¿Cómo te llamas, hija? Susan. Que les dijera, ustedes se encargan del ministerio de mujeres a partir de aquí en adelante en la iglesia. Y les van a enseñar, les van a ayudar y van a instruirles. Pastor, usted está loco. ¿Cómo es posible? Si son unas señoritas, no están ni casadas, ni novio. Y yo sé que ahí tiene que ver con su papá, así que ahí el asunto. Ni novio tiene. ¿Cómo es posible? Yo recuerdo cuando llegué como pastor a la iglesia, que fui pastor primero, y empecé a enseñar a los jóvenes y a los adultos en torno a la sexualidad conforme a la palabra de Dios. Pastor, ¿qué les va a enseñar? Si usted ni casado es. ¿Qué quieren que les enseñe? ¿De mi experiencia? ¿O que les traiga un experto en la materia? Les voy a enseñar lo que la Biblia dice. No mi experiencia, sino lo que Dios dice. Y lo mismo harían Nuri y Susan. Ahora, ¿fallarían en muchas cosas? Probablemente. Y no por pensar que son irresponsables y que no puedan. Es natural, parte del proceso. ¿Cuántos de nosotros iniciamos sabiendo hacer las cosas? Y sabes, a mí me dieron la oportunidad de predicar la palabra de Dios cuando tenía 17 años en la iglesia. Ahora, no era pastor, pero me dieron la oportunidad de empezar a predicar, dirigir la música, hacer discipulados, impartir lecciones a la gente nueva y otras cosas. 17 años. ¿Cometí errores? Muchos. Pero ¿sabes qué es la característica de una persona que es experta en algo? Es alguien que ha fallado mucho y que no se dejó vencer, se levantó y lo intentó otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez, hasta que fue perfeccionado. Y ahí pudo hacerlo mejor. Y dio otro paso. Y a veces nosotros los líderes somos culpables de no querer sufrir ese error, ese proceso de perfeccionamiento que nuestros jóvenes necesitan. Y hoy en España, en México y seguramente en muchas otras partes del mundo hay una carencia grande de liderazgo. No existe gente que diga, yo quiero servir al Señor tiempo completo. Yo quiero entregar mi vida para el Señor. ¿Por qué? Porque muchas veces dirán, no, es que el mundo, no, es que la carne, no, es que los jóvenes son más inmaduros de lo que eran en el pasado. No es cierto. Es que nosotros hemos hecho de papás sobreprotectores, que no hemos dejado en nuestros jóvenes la responsabilidad de asumir ciertos lugares importantes que aún nosotros asumimos en una edad temprana,
y que nos cuesta trabajo pensar que nuestros jóvenes pueden hacer lo mismo. Pero ese es el temor más, es mío. Y no entiendo que en el proceso es un proceso de perfeccionamiento. Ensayo y error. Ensayo y error. Ahora, cuando uno ensaya y erra todo el tiempo y no aprende, entonces sí, ¿sabes qué, mijito? Siéntate, porque aquí no va el asunto. Pero cuando ensayas, aprendes y creces. ¿Amén? Chicos, ¿estamos dispuestos? No los oí muy convencidos otra vez esta mañana. ¿Qué pasó? ¿No que estaban despiertos? ¿Estamos dispuestos? Dije chicos, pero tengo que decir chicas también, ¿verdad? ¿Chicas? Claro. Ya este pastor, tienes mucha materia aquí, ¿eh? Ensayo, error, ensayo, error. Ahora, es tarea del pastor, pero déjenme decirles algo. Es perfeccionarlos, entrenarlos y capacitarlos para que ellos se reproduzcan, ya lo he dicho antes. Pero es la responsabilidad de los padres, papás, es la responsabilidad de los padres seguir con esta tarea en el hogar. La instrucción en la iglesia es trascendental, es importante, es el instrumento de Dios para llevar a cabo su obra en la tierra en este tiempo. Pero la iglesia depende de las familias. Familias fuertes generan iglesias fuertes. Papás que asumen el liderazgo espiritual, porque varón que me estás escuchando, déjame decirte esto. La vida espiritual es cosa de hombres. Y no menospreciamos a las mujeres porque ellas nos llevan ventaja. Pero es cosa de hombres por lo que la ley enseña. De asumir el liderazgo. Deuteronomio capítulo 6, por ejemplo, dice Dios hablando a la nación de Israel antes de introducirla en la tierra prometida, les dio encargos. Oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová, uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy las hablarás, las repetirás a tus hijos al acostarte, levantarte, al andar por el camino, etcétera. Ya lo revolví todo, ¿verdad? Eso me pasa por medio citarlo, ¿no? Pero ¿te das cuenta? Ya desde el Antiguo Testamento Dios pone el énfasis, papás, por favor, reproduzcanse. Y no solamente a tus hijos, a los hijos de tus hijos. Y sigue instruyendo, y sigue instruyendo, y sigue instruyendo, papás. No bajemos la guardia, no es tarea del pastor, no dejemos la responsabilidad plena hacia los líderes de la iglesia en la casa. Mamá, sé maestra del bien, dice la Escritura. Sé maestra del bien. Enseña a tus hijas también. Amar a su marido, a ser respetuosas, a ser cuidadosas de su casa. La Biblia habla que tenemos que estar reproduciéndonos continuamente, varones y mujeres, de la misma forma en lo espiritual. Es cosa de familia. Y si la familia está bien, la iglesia está bien. Ahora, pero sí, avancemos. Esta es la finalidad de Dios. ¿Cuál es la finalidad de Dios? Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Unidad de la fe, creer lo que Dios quiere que creamos y no lo que tú quieres creer y lo que yo quiero creer. Unidad de la fe, entender que sí, aunque podamos tener criterios distintos, pensar cosas distintas, a veces nos escudamos mucho en las opiniones. Bueno, esa es tu opinión, esa es mi opinión. Bueno, sí, todos tenemos opiniones, pero yo quiero preguntar, ¿qué dice la Biblia? Y luego tomar las escrituras y los principios y aplicarlos a mi vida. Y eso es lo que va a darnos certeza. En un mundo tan inseguro, hermano, no te dejes arrastrar por la incertidumbre del relativismo. Bueno, esa es tu opinión, esa es la tolerancia. No. Es que lo blanco es blanco y lo negro es negro, no es diferente, aunque yo sea daltónico, ¿eh? Sí puedo distinguir entre blanco y negro, ¿eh? Aunque sea daltónico. Sí puedo distinguir entre bueno y malo. ¿Y sabes por qué? Porque tienes los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal a través del estudio de la Escritura. No es un tema de opiniones. Muchas de las cosas que traemos al sector de opiniones es un sector, la verdad, que queremos justificar el pecado en nuestras vidas y no decir, Dios, dices esto en tu palabra y me voy a someter a ti. La Biblia sigue siendo la autoridad. ¿Amén? Ya los dormí. Ya voy a terminar, mamá, no se preocupen. No, vamos para adelante. Es la finalidad de Dios. ¿Cuál es la finalidad de Dios? ¿Unidad de la fe? Sí. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Conocerlo. Mira, Pablo anhelaba conocer tanto a Cristo al extremo de decir, Señor, si pudiera sufrir sus mismos padecimientos, quiero saber lo que él sentía, porque quiero conocerlo. No era masoquista. Ahí en Filipenses capítulo 3.
llegando a ser semejante a Él en su muerte. Si en alguna manera llegase yo a la resurrección de los muertos, quiero ser, quiero sentir, quiero palpar, quiero conocer a mi Señor. Un anhelo profundo. ¿Por qué? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, maduro, completo, es la idea de esta palabra perfecto. No es impecable, es perfecto, es maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ahora piensa un momentito. ¿Reflejas tú hoy más el carácter de Cristo de lo que lo reflejabas hace 6 meses? A lo mejor ni siquiera te habías puesto a pensar en eso. Porque ¿sabes qué? Si eres como yo, nos dejamos envolver en las dinámicas de las actividades plenas y buenas que tenemos como iglesia, trabajo, amigos, Sí, nos dejamos y ahí vamos. Y no hacemos pausas consistentes en nuestra vida para alimentarnos y crecer y decir, tengo que reflejar a mi Señor. Y la única manera es estando en el altar, y la única forma es poniéndote en el altar, y la única manera es humillándote, humillándome, arrepintiéndome. ¿De qué? De todas las cosas en las que he fallado. Y son muchas, para dejar que Dios siga obrando en mi vida. Pero pasan grandes periodos de tiempo donde no hay decisiones de arrepentimiento. Digo, yo sé que entiendo que la obra del Espíritu Santo convencer al pecador, entiendo que el Señor nos hace responsables a cada uno, pero entiendo también que cuando uno predica la Escritura tenemos que tomar decisiones y tenemos que dar la oportunidad a que tomemos esas decisiones y que manifestemos esos compromisos delante del Señor y hagamos partícipes a mis hermanos de las decisiones. ¿Para qué? Para que me ayuden orando por mí, para que me ayuden vigilándome. Esa es la parte que no me gusta, porque saben que me he entregado al Señor y quiero crecer y quiero dejar este pecado y no quiero rendirle cuentas a nadie. Bueno, es que Dios sabe, pero eso es muy cómodo. ¿Sabes que algo que nos impacta del testimonio de Daniel como el profeta? Si has leído el libro de Daniel, te acordarás que lo intentaron hacer caer y se puso una comitiva de investigación para encontrarle algún tipo de vicio y no le encontraron nada, dice la Biblia. ¿Te acuerdas? ¿Pero qué le encontraron? Ya sé, lo vamos a hacer caer en cuestiones de su fe. Él era transparente. Su vida literalmente era una carta abierta que la gente sabía no solamente que no vivía mal, sino sabían a qué Dios servía. Lo sabían claramente en medio de la inmundicia de los diversos imperios en los cuales él sirvió. A los diversos reyes. Lo sabían. Sabían lo que él hacía. Sabían que él servía al Dios 3 veces santo, decimos. Aunque simplemente es santo el Señor. El tema es este. ¿Podrías tú dejarme ver qué ves en tu historial? Yo sí. Mis hijos tienen acceso a todos mis dispositivos, mis cuentas de correo, a todo absolutamente, a todo. Y además a veces les estoy recordando, y Ariel está aquí, me puede desmentir si no. ¿Ya sabes dónde están las claves? ¿Ya sabes dónde está todo esto? ¿Ya sabes dónde está aquello? ¿Recuerda? Ahora, claro, no se lo doy a cualquier persona por mal uso, pero a mi familia, claro, porque yo quiero ser transparente, porque yo quiero que sepan qué hace su padre, qué hace su esposo de Laura, mi esposa. ¿Qué hace? ¿Podrías tú hacer eso? Daniel lo hacía. Daniel lo hacía. Y Dios quiere que lo hagamos, que seamos transparentes. No tengo de nada de qué avergonzarme. Pero si tengo algo de qué avergonzarme, es mi intimidad. Es tu pecado. Si no hay pecado, ¿cuál es el problema? ¿En serio? Se los digo. La finalidad de Dios es reflejar a Cristo. No es ser mejor, no es hacer muchas cosas, no es ser aplaudido, no es ser reconocido. Es que tú te metas en este proceso para que reflejes el glorioso carácter de Cristo. Y el papá y la mamá hemos de estar trabajando en eso en la casa, y muchas veces se los decía. A veces yo mismo falté a esa responsabilidad por estar ayudando a otros, no ayudé tanto a mis hijos como debería haberlo hecho, siendo pastor. Que te entregas por tantas gentes
que luego a los que tienes más cerca los delegas y no está bien. Unidad de la fe, conformarnos a la imagen de Cristo. Ahora, ¿por qué también es necesidad de la iglesia? Sabes que la iglesia, ya dije, una familia fuerte trae una iglesia fuerte, pero sabes, la iglesia necesita que tú te conformes a la imagen de Cristo, que tú glorifiques a Dios reflejando su gloria, que tú seas ese discípulo que Dios quiere que seas. ¿Sabes por qué la iglesia necesita esto? Por varias razones. La primera que nada es para evitar inestabilidad espiritual. Mira, dice la Escritura, versículo 14, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Y ahora hay muchísimas doctrinas, ahora hay muchísimas corrientes supuestamente pseudo-bíblicas y pseudo-cristianas y mundanas y filosóficas. Es igual que como con los colosenses, es igual como con los de la Odisea. Claro, seguimos batallando, enfrentando estas filosofías y corrientes y a veces nos atrapan. A veces se infiltran en la iglesia. Y la única manera de detectar la maldad o la mentira es conociendo bien la verdad, pero también habiendo crecido y teniendo cierta madurez para poder discernir. Y dice aquí la Escritura, ¿por qué quiere el Señor que lleguemos a la plenitud de Cristo? Para tener estabilidad en la iglesia. Hay que evitar esa inestabilidad espiritual. Si tú no estás creciendo, escúchame bien, es fácil que alguien te venga con una nueva enseñanza muy atractiva y que digas, oh, es que este es el poder de Dios y boom, me voy. Y soy atrapado o se inmiscuye en la iglesia y destruye la obra de Dios, divide. Tengamos cuidado, la Biblia nos advierte. ¿Podrías tú detectar con claridad una enseñanza falsa de una verdadera? ¿Sabes lo que hacían en el pasado cuando no existían los sistemas de identificación de los billetes? Creo que se los dije hace 2 años, ya ni me acuerdo, ¿verdad? Porque a lo mejor se acuerda Marta, no estuviste en todas las reuniones, entonces yo creo que por eso no te acuerdas, ¿verdad? ¿Sabes? Ahora tienen ese aparatito, ¿no? Que le das el billete, lo mete y lo saca para ver que sea válido, ¿no? Aunque tiene un montón de candados, le llaman, o cuestiones, códigos de seguridad. Pero en el pasado no había la tecnología que había ahora. Entonces, ¿sabes qué hacían con los cajeros que contaban el dinero, las personas que contaban el dinero manualmente? No les enseñaban todas las diferentes facetas de mentiras o de billetes falsos. Lo que hacían es que eran instruidos en conocer perfectamente los billetes verdaderos, porque conocer los falsos era imposible. Conocerlos bien era una variedad increíble y sigue siéndolo. Pero la única garantía de poder identificar un billete falso era conocer perfectamente el verdadero. Y es lo mismo en la vida espiritual. Por eso Cristo dijo, y la verdad os hará, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Porque la verdad, cuando la conoces, te da libertad. Puedes andar, claro, moviendo con seguridad en donde sea, porque sabes lo que está bien y lo que está mal, y caminas con certeza. Sí, el absoluto importa. Importa y mucho. No dejemos que otra vez estas filosofías que dicen, esa es tu verdad. No es mi verdad, es lo que Dios dice. Es diferente, es lo que Dios dice. Ahora, la iglesia necesita eso para evitar inestabilidad espiritual, pero también para ayudarnos a crecer en obediencia a la verdad. Ahí mismo dice, versículo 15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en la que es la cabeza. Crezcamos, siguiendo la verdad en amor. ¿Conozco la verdad? ¿Qué quiero seguir? ¿La mentira? No, la verdad. Y cuando sigo la verdad, sigo creciendo. Para seguir en obediencia a la verdad, no la obediencia a la opinión del pastor Alfonso Alviso, a la verdad. Mi anhelo es que sigamos a Cristo, no que sigamos una idea, una ideología, sino a Cristo mismo, y así proteger a tu propia iglesia, pero también para poder trabajar en perfecta unidad. Mira lo que dice el versículo 16. Ayúdame a leerlo, por favor. ¿Qué dice? De quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose. Dios quiere que crezcamos en unidad. Ahora, como miembros del cuerpo, tenemos que estar adheridos del cuerpo y funcionando.
Y todo ese proceso tiene que ver también con lo que realizamos en la iglesia, en el cuerpo de Cristo. Porque sí, lo que soy trasciende a lo que hago, no se nos olvide. Pero no es lo que hago primero, es lo que soy. Cuando no soy lo que debo de ser, no hago lo que debo de hacer. Cuando soy lo que debo de ser, hago entonces lo que debo de hacer. Démonos cuenta de esa verdad. Cuando soy la clase de hijo que Dios me llamó a ser, quiero servir. No me cuesta sacrificarme. Es más, preguntan, dicen, ay hermano, ¿estás sufriendo mucho? No, de verdad que no. Puedo decir como el apóstol Pablo, ¿verdad? En esto me gozo y me gozaré aún. ¿Se acuerdan cuando ahí estando en Roma, estando preso en Roma, algunos estaban predicando el evangelio para añadir aflicción a sus prisiones? ¿Qué tipos, no? Predicando por contención, predicando por vanidad, por vanagloria. Y eso nada más con el único motivo era para que sepa Pablo que yo también predico. O sea, generarle un problema a Pablo. Está preso él y yo estoy aquí afuera y yo voy a ser mejor que él. Voy a tener más gente, ganar más adeptos. Va a ver, Pablo me va a conocer. Algo así era tal vez el tema. ¿Y cómo reaccionó Pablo? Que no obstante, o que por pretexto o por verdad, Cristo es predicado y en esto me gozo y me gozaré aún. ¿Te das cuenta? ¿Cómo una persona puede reaccionar así cuando alguien me ataca de otra forma? Porque no me interesa lo que eres tú, me interesa que Cristo sea conocido y si estás predicando, aunque tu motivación sea errada, pero si Cristo está siendo conocido, en eso me voy a gozar. Y punto. Y punto. Hermanos, tenemos que cambiar nuestro enfoque en nuestra vida. No es lo que hago, es lo que soy. Cuando soy lo que debo ser, reacciono correctamente a las circunstancias difíciles. Miren, para cerrar en esta mañana, tenemos que reflexionar en esta pregunta, pero yo quiero animarte también a ver, mira, abran su Biblia en Romanos 8:28 y cerramos ahí. Y ya es casi la media, ¿verdad, pastor? Casi la media, ¿no? Sí. Así tienen tiempo para los que van primero a la piscina ir a prepararse, ¿no? Y tener un buen tiempo en la piscina para refrescarse. Pero antes de leer Romanos 8:28-29, pregúntate esto. En tu vida, como creyente, estoy hablando con creyentes, ¿verdad? Uy, voy a predicar el evangelio ahora porque digo, qué barbaridad. Aquí parece que no hay creyentes. ¿Hay creyentes aquí, hermanos? Eso es. ¿Y en qué creen? Digo, pueden creer en ovnis, ¿verdad? Y otras cosas. En tu vida como creyente, ¿sigues el proceso de Dios? Ahora, quiero subrayar, el proceso de Dios. No el mío. No el de un programa especial de no sé quién, que puede tener valor, pero si no es el de Dios, no me interesa. ¿Sigues el proceso de Dios o el que tú quieres? ¿Te das cuenta otra vez? Por tercera ocasión, hay dos opciones. ¿Lo que Dios quiere o lo que yo quiero? Y es que toda la vida es así. O hacemos las cosas a su manera o a la manera que se nos ocurre. ¿Puedes hacerlas a tu manera? Sí, pero te digo una cosa, el resultado será distinto. Y el resultado no me refiero a lo que veas aquí, porque muchas veces dice, por ejemplo, es una común, ¿no? Y más aquí en España, de repente, hermano, es que no hay jóvenes cristianos, ¿verdad? Y yo soy señorita cristiana, yo quiero servir al Señor y yo sé que me tengo que casar con un varón creyente, pero es que, pues yo lo convierto, ¿no? He escuchado. En México también lo escuchaba, ¿no? ¿En qué lo conviertes? ¿En león o qué? Pero dése cuenta, hermano, que igual, pues, sí, con el tiempo él puede llegar a conocer al Señor y todo eso. Puede ser. Y puedes casarte con él, si quieres. Uy, estoy diciendo cosas muy peligrosas, ¿verdad? Pero ¿sabes una cosa? Aunque después él llegue a convertirse, aunque después todo salga como el cuento de hadas, ¿verdad? Y vivieron felices por siempre y todo eso, ya le fallamos a Dios. No vas a perder tu salvación.
pero ya no trajiste gloria a Dios en esa importante decisión. No le honraste a Él poniéndote debajo de sus términos, debajo de sus principios, y decir, Señor, conforme a lo que tú dices, lo voy a hacer y voy a confiar en ti. Y voy a hacer lo que tú dices y no lo que yo quiero. En algo tan importante. Ahora, en todo debería ser igual. En todo. Pero comento esto porque es común, y más cuando dicen, es que pues, todos los creyentes que hay en mi iglesia son feos, pastor. Y luego le preguntas a los chicos, y bueno, ¿y tú? No, es que las chicas están bien feas también, pastor. Digo, pues, ahí está, feos con feas, ¿cuál es el problema? Ay, ya me echaron el agua, ¿ya ven? Perdón, hermana, sí me la quería tomar, ¿eh? ¡Qué barbaridad! ¿Cuál es el problema? Feos con feas. El asunto es que honremos a Dios. ¿Estamos? Cuando tú honras a Dios, Él honrará tus decisiones. Él siempre lo hace. Pero no seas impaciente. No seas impaciente. Porque a veces por la impaciencia perdemos. Recuerda que hay un asiento de las recompensas donde Dios recompensará eso o no recompensará eso. Y ahí está el punto. No es que un creyente pierda su salvación, pero es algo que, déjame decirte, cuando uno valora el premio, cuando te puedes proyectar a la eternidad, a honrar a Dios, a recibir la gloria de Él para luego darle la gloria a Él, porque Él es quien lo logra y quien lo merece, es algo grandioso. Y dirás tú, pero pastor, es que eso de las recompensas no me interesa tanto. Total, ya soy salvo. Se te olvida un detalle. Dices cosas así porque tu mente está infectada por el pecado. El día que estemos delante del trono de Dios, del tribunal de Cristo, quiero decir, habremos sido transformados. El pecado habrá quedado atrás. Tu cuerpo será glorificado. Pensarás claramente como Dios piensa. Y si le fallaste en vida, verás la magnitud del yerro que no fue serle fiel. Y te dolerá. Sí, serás salvo, aunque así como por fuego, dice 1 Corintios capítulo 3. Pero será un asunto que quedará ahí. Y Él te reconfortará y que será glorioso aquello sí. Pero en ese momento lo entenderás mejor que ahora. Y yo te animo una cosa. Ten fe. Confíale al Señor. Porque, miren, en Romanos 8, 28 y 29, hay un pasaje que es muy empleado, a veces muy a la ligera, y el 28 sobre todo, ¿verdad? Y es que eso también nos muestra cómo en la Biblia es un libro único, inspirado por Dios, y que tiene una congruencia perfecta. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Hacer las cosas a la manera de Dios, cumplir el plan de Dios. Todo le ayuda bien al que ama a Dios. ¿Amas tú a Dios? Hay que amarlo primero, ¿eh? Todo le ayuda bien. Pero, ¿sabes qué pasa? Luego escucho que creyentes bien intencionados toman y cogen este pasaje y lo citan a diestra y siniestra sin pensar lo que implica. Una persona pierde su trabajo. Es padre de familia. Está en necesidad grande. Y viene un creyente bien intencionado, hermano, no te preocupes, esto es para tu bien. Y ese creyente que lo escucha en ese momento dice, ajá. Si tú estuvieras en mis zapatos, verías que no es mucho para mi bien. ¿Y sabes qué? Tiene razón. Y a veces otro llega y dice, no te preocupes, hermano, si Dios te quitó ese trabajo, seguro es porque Dios te va a dar uno mejor. ¿Lo han escuchado? ¿Y si no? ¿Dios está obligado a darme un mejor trabajo? ¿Te das cuenta cómo somos mentirosos? Nada más por quererle dar un falso consuelo a alguien. Y eso no dice el pasaje. No está diciendo que todas las cosas me ayudan a bien circunstancialmente, en ese sentido. Dios me quita algo para darme algo mejor. No. ¿Qué está diciendo entonces? Creo que la clave está en el siguiente versículo. Porque dice, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Cuál es el propósito de Dios? ¿Se acuerdan? ¿Cuál es el propósito que Dios tiene para tu vida? ¿Se acuerdan? Que seamos
lo que debemos de ser santos. Y qué interesante que lo que dice a continuación, fíjate lo que dice. Porque a los que antes conoció también los predestinó. Tiene un plan para los que hemos creído en Él, para que fuésemos hechos conformes a la imagen de su Hijo. Eureka. ¿Quién dijo eso? Un griego, ¿verdad? Eureka. Ya no me acuerdo quién lo dijo, pero bueno. Eureka. Lo he encontrado. Cuando sufro, Dios está conformando mi carácter al de Cristo. Tal vez no me dé un mejor trabajo. Tal vez no tenga una mejor retribución. Pero a lo mejor en este sufrimiento aprenderé a depender más de Dios y tenerle más confianza. No encuentro en la circunstancia misma el propósito, encuentro en lo que Dios está logrando en mi vida, el propósito, que es conformarme a la imagen de Cristo. Y a veces Dios nos tiene que meter por valles para que nos arrodillemos. A veces Dios nos tiene que meter por situaciones para que busquemos sabiduría en su palabra, que no lo haríamos de ninguna otra manera. A veces Dios sí tiene que permitir que ciertas cosas toquen nuestra vida para que nos veamos forzados a mirar hacia arriba porque no hay otra opción, a depender del Señor y a crecer. No es la circunstancia misma, no es que busques, ¿por qué Dios permites que sufra esto? ¿Para que sufra otra cosa? O porque no, es para que tú dependas de Él y reflejes su gloria. Cuando Job sufrió, siempre preguntamos, ¿pero por qué Dios? ¿Pero por qué Dios? ¿Pero por qué Dios? La pregunta no es esa. La pregunta que el creyente debería hacerse en el sufrimiento es, Señor, ¿cómo quieres que enfrente yo esta situación? La pregunta no es, Señor, ¿hasta cuándo me vas a quitar este problema? En Santiago dice lo siguiente, y fíjense toda la congruencia que hay en la Escritura. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, versículo 2, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, carácter cristiano. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Perfectos, madurez, cabales, juicio. ¿Te das cuenta? Cuando viene la prueba, cuando viene la aflicción, lo que tengo que pedir a Dios no es, Dios, quítame la prueba, que es lo primero que pedimos. Quítame la aflicción, ya no aguanto más. Sino que luego dice, mas si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Estoy citando Santiago, capítulo 1, versículo 3 al 5. ¿Por qué quiero sabiduría en momento de prueba? Porque quiero capitalizarla para crecer espiritualmente, para reflejar el carácter de Cristo. Toma sentido. Espero que lo tiene y espero que lo tenga para ti ahora. Dios permite que suframos para conformarnos a la imagen de Cristo, para que apliquemos lo que estamos aprendiendo, dependamos de Él, confiemos en Él, sigamos sus pisadas, respondamos como Cristo respondió. ¿Cómo Cristo respondió en la cruz? Dice la Escritura en 1 Pedro 2, que nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas, y luego empieza a hablar. Cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando le amenazaban, encomendaba la causa al que juzga justamente. Y dice la Escritura que ese es el ejemplo que quiere que sigamos. Su carácter en el sufrimiento. No es decir, Señor, ¿por qué me mandas esto? Yo creo que para que aprenda esto. Yo creo que para que aprenda esto otro. Cuestiones totalmente circunstanciales. Cuando lo que deberíamos de decir, Señor, quiero depender de ti en esta prueba para enfrentarla y salir más refinado que el oro, como dijo Job. Mas Él conoce mi camino, me probará y saldré como el oro. Y eso va conformándote la imagen de Cristo. Pero ¿te das cuenta cómo los cómo empiezan a salir aquí? El proceso que nos sometemos voluntariamente. Ahora, la última frase que les digo nada más. No podemos estar en el proceso si no queremos. Si tú no deseas ser instruido y ser transformado, no puedes estar en el proceso. Es más, ningún pastor podría ayudarte, nadie en el mundo. Piensa en eso un momentito. Si tú no quieres ponerte en el altar con humildad y decir, Señor, moldéame, y que el pastor, tus padres tengan una palabra para decirte, hijita, por ahí no. Mira, la Biblia enseña esto.
No, pero es que es de la vieja guardia, son de aquellos años que no entienden nada, hoy las cosas no son así. No te equivoques, las cosas en torno a la vida siempre son las mismas, las necesidades son las mismas. El asunto es que estemos dispuestos a dejarnos guiar y a madurar y a reflejar el carácter de Cristo y a enfrentar este mundo reflejando la gloria misma de Cristo. Vamos a orar, hermanos. Les animo a que se pongan de pie, oremos al Señor y dejemos que Él con su Espíritu obre en nuestras vidas. Padre amado, tú sabes, Señor, las grandes necesidades que todos tenemos, las dudas y las luchas que pasamos. Perdónanos, Padre, porque muchas veces las enfrentamos buscando responder a preguntas que nada tienen que ver con tu propósito. Ayúdanos a entregarnos a tu obra, dejar que tú sigas moldeando nuestro carácter, para que seamos esos hijos que nos llamaste a ser, que magnifiquen tu nombre, que lo pongan en alto, que seas conocido. Y te ruego por cada uno de quienes han escuchado esta mañana, para que traigas a su memoria estas cosas vez tras vez, y para que busquen la sabiduría tuya en el poder de tu palabra. Ayúdanos, Padre, te necesitamos. Te lo pedimos en Cristo. Amén. Pastor.